Buenas, mi nombre es Juan Sebastián Vaca Rojas de primer semestre en la Universidad Mandela Beltrán y les voy a hablar sobre mi trabajo de la guía 2 acerca de lógica de programación, en la cual nos pedía exponer uno de cuatro diferentes códigos que nos pusieron a hacer y les voy a exponer en mi caso el último código acerca de una tarifa de parque aéreo, la cual dependiendo de las horas en la que el vehículo haya estado en asimismo iba a ser el valor. Inicialmente creé dos variables, la variable horas y la variable tarifa. Esta misma las definí como números enteros. Después de esto, el sistema le va a decir al usuario que introduzca las horas de uso y dependiendo de cuántas horas, el usuario va a poner horas. Entonces, va a poner un número y el sistema lo va a identificar como horas. Luego de que nos dieran este dato, empezamos con la primera condición. Si horas es menor a 2 pero mayor a cero, entonces lo que puse es que el sistema le va a decir al usuario que la tarifa es gratuita. Si no se cumple esta condición y en cambio las horas son menores a 5 pero mayores a 3, entonces esta tarifa va a valer la multiplicación entre las horas por el número 5. ¿Por qué el número 5? Ustedes se preguntaron. Simplemente en el problema nos estaban diciendo que si las horas eran de 3 a 5, las horas valían 5. Posteriormente le va a decir al usuario pues, de cuánto es la tarifa. Su tarifa es le iba a poner la variable tarifa, la cual, como ya lo dije antes, es la operación entre esta línea. Luego, si, si en cambio las horas son mayor a 6, o sea, de 6 hasta infinito, entonces estas horas se van a multiplicar por 10, porque en el mismo ejercicio nos estaba diciendo que se multiplicaban por 10. Y ya por último se iban a escribir de cuánto era la tarifa, como ya lo había dicho antes. Posteriormente, cerré las condiciones y, y terminé todo el proceso. Seguimos con el pseudocódigo o el diagrama de flujo. Primero está el algoritmo, que es el nombre del código, se podría decir. Después las horas, que como ya lo he dicho, la habíamos definido. Seguidamente le pide al usuario le dice al usuario que introduzca las horas. Aquí el usuario introduce las horas. Y aquí tenemos dos caminos. Si se cumple esta condición, entonces si es verdadera, entonces va a decir que la tarifa es gratuita. Si es falsa, entonces va a seguir con la siguiente operación. Va a evaluar que si las horas son menores a 5 pero mayores a 3, entonces va a hacer esta operación y va a terminar el algoritmo. En cambio, si no se terminan ese algoritmo, si es falso todavía, va a pasar con el último algoritmo, que este sí va a ser verdadero, ¿no? Siempre. Entonces, va a multiplicar las horas por 10, va a dar la tarifa y va a terminar el algoritmo. Listo. Ahora vamos a pasar con las preguntas orientadoras. Vale. eh, la primera pregunta nos dice, ¿qué son los condicionales en la programación y por qué son importantes? Los condicionales en la programación son estructuras de control que nos pueden ayudar para que el sistema tome decisiones en base a que si son verdaderas o falsas. Y son importantes debido a que estos son muy usados en la programación, como ya lo había dicho antes. Los condicionales, como podrían ver, el esto es una condición. Si no se cumple esta condición, va a seguir con la otra condición.
y es importante para tener un código más limpio, se podría decir. ¿Cómo se estructura un condicional en PCI? Como ya se lo había mostrado antes, eh, aquí primero para crear un condicional tenemos que poner el si. El si es la condición. Si se, como por decir, si se cumple esto, entonces va a pasar esto. Si no se cumple, si no se cumple lo anterior, evalúa si se cumple esto y para seguir con lo que está dentro. Y como ya lo he dicho antes, si no se cumple, pues vuelve a evaluar el siguiente, la siguiente condición y para dar su respectivo resultado. Vale. Eh, ¿Qué papel juegan los diagramas de flujos en la planificación de algoritmos? Pues miren, eh, este nos ayuda prácticamente de una manera más fácil entender el código para gente que casi no entienda acerca de la programación. Entonces, pues para la planificación de algoritmos sería una forma más fácil de representar estos mismos. ¿Cómo se puede utilizar un diagrama de flujo para representar condicionales? Ahora vamos a lo anterior. Como ya les había mostrado antes, esta sería la condición. Como ya la condición es esta, dependiendo de que se cumpla, en el caso de que sea verdadera, o que no se cumpla, que sea falsa. Asimismo se representa en los códigos. Y ya por último, ¿cuál es la diferencia entre sí, entonces y sí, no sí en PCI? Pues miren, el sí, sí entonces significa si se está cumpliendo una condición, o sea, si una condición es verdadera o si algo es falso y si algo es verdadero. Y el sí no sí nos está diciendo que si esto es falso, entonces va a pasar con otra secuencia de códigos. Y listo. Muchas gracias por escucharme. Me despido.